predicando básicamente desde la cárcel. Y en la predicación él está dándonos un mensaje en esta introducción básicamente de cómo él ha aprendido a estar alegre en el Señor en todo momento. Él aprendió por la experiencia propia a contentarse con la llenura de la presencia del Espíritu Santo que habitaba en su interior. El apóstol pudo comprender por su propio caminar con Cristo que vinieron momentos difíciles de pruebas y de angustias a su vida, pero él decía en su palabra siempre que encontró la forma de cómo estar alegre en el Señor siempre. Porque la alegría del creyente debe ser que Cristo perdonó nuestros pecados. La alegría del ser humano tiene que ser que Dios te ama tanto que envió a su unigénito a la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. El apóstol en la carta a los Filipenses se puede decir que está dividido en unas quizás 4 secciones. Regocijarse a pesar del sufrimiento. En el capítulo 1, desde el verso 8 hasta el verso 30. La segunda división puede ser regocijarse en servir con humildad. También podemos decir eso de Cristo es el objetivo de la fe, el deseo y la expectación cristiana en el capítulo 3. Y Cristo es la fortaleza de cristiano y podemos regocijarnos en medio de la angustia. Formados para resistir. Si podemos ver en el día de hoy algo que estamos atravesando como iglesia y el mundo entero, es que estamos viviendo en un mundo donde el pánico se ha apoderado de nuestros corazones. La realidad es que podemos tener fe en el día de hoy y tener una creencia poderosa en nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy, pero es cuando viene la prueba, es cuando viene la angustia, es cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida, donde se determina verdaderamente en cuánto está nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Formado para resistir porque el Espíritu Santo está contigo. Por lo tanto, no hay nada que pueda hacer el enemigo o no hay nada que pueda pasar en este mundo que pueda derrocar, destruir o parar a la iglesia que eres tú, hermano. Pero en estos momentos estamos guardados en nuestros hogares. Hay pánico en muchos corazones, pero en el día de hoy déjame decirte, Dios te ha traído hasta aquí. Dios te ha ayudado hasta el día de hoy. Y el Dios que te ha ayudado en los momentos difíciles de tu vida continuará ayudándote hasta el día de su retorno. Quiero nuevamente que podamos entender que en Cristo todo es posible. Este texto ha sido a veces sacado fuera del contexto. Hay muchas personas que lo utilizan para decir básicamente que pueden hacer todo, que tienen el poder para hacer todo, que no hay limitaciones, que todo lo que usted pida será dado y cosas por el ejemplo. Pero la realidad es que lo que esto significa dentro del contexto, como fue leído, es que el apóstol pudo aprender a estar contento en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de persecución. Nosotros somos básicamente en las manos de Dios un pedazo de metal que Dios está puliendo y trabajando en nuestras vidas con el único propósito de poder sacar para afuera el esplendor máximo que es la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 48, verso 10, que he aquí que te he purificado y no como la plata y te he escogido en el horno de aflicción. Entonces, ¿qué está diciendo Isaías el profeta? Que Dios nos está purificando. De la misma forma menciona el horno, el lugar caliente, un lugar donde la plata es purificada. Y la finalidad de todo esto es que es probado el hombre que ha creído a través de la aflicción. Y en estos momentos podemos decir que el mundo entero necesita escuchar un mensaje de esperanza, porque Dios está en control de todo lo que está aconteciendo en nuestros corazones. Pero la invitación que hace el apóstol es una invitación a estar siempre alegres. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy usted que me está escuchando? ¿Está alegre? ¿Está contento? ¿Está
verdaderamente feliz. En medio de todos, hermano, que me escucha a través de las redes, Pablo en este momento, cuando escribe esta carta, era prisionero del emperador Nerón. Sin embargo, la epístola en la que estamos leyendo en el día de hoy, las palabras gozo y regocijo aparecen con frecuencia en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Son 4 capítulos. Y las palabras gozo y regocijo, el apóstol estaba básicamente esperando el día de su muerte, pero mientras esperaba el día de su muerte, glorificaba a Dios, le daba la gloria a Dios y exaltaba la grandeza del Todopoderoso. Él estaba dejándole saber al que estaba escuchando a través de estas cartas que a pesar de que él sabía que quizás le quedaba poco tiempo de vida, hay momento para estar alegres y gozosos en Cristo Jesús. La correcta experiencia de este hombre del Señor, que experimentó básicamente diferentes cosas. La palabra nos enseña en la carta de los 2 de Corintios que el apóstol pasó por necesidad, por hambre, por peligros, por espada, por naufragio, azotado en diferentes ocasiones. Todas estas cosas él experimentó por amor a Jesucristo. Y nada de eso provocaba que su gozo para servirle al Señor disminuyera. Por el contrario, más se esforzaba para seguir llevando la palabra que puede cambiar las vidas de todo aquel que la escucha. Amén. Pablo descubrió en sí mismo, primeramente, que en primer lugar, Cristo está sobre todas las cosas. Gloria a Jesús. El Señor Jesús, cuando llamó al apóstol, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, le dejó saber que por causa de su nombre, él iba a experimentar lo que él había hecho a experimentar a otros cristianos. Él iba a aprender lo que se sufre por causa del cristianismo, por servirle al Señor. Nosotros podemos estar atribulados en todos, angustiados en todos, en apuros, en menosprecios, perseguidos, pero no desamparados, derribados, dice la Escritura, mas no destruidos, dice la Escritura en el libro de la carta de 2 de Corintios. Así que puede usted estar en tribulación, en necesidad o en angustia, en azotes o en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, como dice el apóstol, pero siempre gozoso. Y la actitud del día de hoy es, hermano que me está escuchando, que nosotros en Cristo, a pesar de que estamos hoy, la iglesia no está completa, tenemos que mantener nuestro gozo y nuestra actitud. Sí, Señor. De poder llevar un mensaje de esperanza para todo aquel que necesita en estos momentos. A veces se nos olvida nuestro pasado, de dónde nosotros venimos. Nosotros como humanidad hemos aprendido a adaptarnos a pesar de que los tiempos se hacen difíciles. Yo no soy muy adulto, solamente tengo apenas 46 años. Pero yo me acuerdo que mi papá era el único que trabajaba cuando yo crecía. Y él se encargaba de alimentar a 6 muchachos junto a su esposa, junto a su persona. Y no teníamos mucho, pero nunca nos faltaba el pan. Y siempre nos acostábamos gracias al Señor, porque siempre Dios suplió a la mesa en nuestro hogar. Hubieron momentos difíciles, pero Dios siempre se encargó de, a pesar de que no había tanto dinero, de suplir a nuestras necesidades y de acostarnos siempre con algo, aunque sea un pequeño pedazo de pan, con un pequeño taza de café o chocolate. A mí me gustaba mucho el chocolate caliente era mi favorito, y con eso era más que suficiente. Pudimos adaptarnos a tener una vida donde no siempre se podía comer en abundancia, pero también pudimos ser felices cuando no la había. Y a veces se nos olvida. Hoy en día las personas se le han olvidado quizás su pasado, de cómo era su niñez, las limitaciones que tuvieron. Estamos preocupados en el trabajo, en los alimentos. Las personas, usted ve, va a los supermercados en el día de hoy y no se encuentran casi artículos porque está todo el mundo tratando de agarrar todo, porque están pensando, no sé si es que no va a haber un fin, no sé cuál es su pensamiento, pero están actuando bajo desesperación. Y se nos olvida, hermanos, que la palabra nos enseña que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y que a pesar de que pasamos por momentos de limitaciones, mire, de cuántas cosas el Señor nos lo ha librado a usted. Al final de la historia, cuántos peligros, cuántas situaciones. A nosotros somos testigos en nuestra vida, en nuestra existencia, de que Dios ha mantenido fielmente su mano sobre nosotros.
Cuando éramos sus enemigos, Cristo tomó nuestro lugar. Y cuando caminábamos en el mundo sin nada, Él nos suplió todas las cosas. Mire, yo puedo contarle muchas historias, pero la invitación de siempre estar alegres, la realidad es que humanamente no es posible. Porque sabemos que nos vienen momentos de dificultad, vienen momentos de tristeza, vienen momentos de preocupación. Y no es que siempre vamos a tener una sonrisa. No es que siempre vamos a estar felices en medio de la prueba. Es algo que la realidad es que como seres humanos, cuando viene la prueba, la aflicción y el dolor nos entristecen. Y a veces viene el momento en que podemos deambular en nuestra fe. Nuestra fe mengua en momentos. En momentos no quisiéramos verdaderamente tener un rostro que no tiene esperanza, pero la realidad es que eso le puede suceder a cualquiera. El estar siempre gozosos es aprender a disfrutar de la compañía del Señor, entendiendo en el día de hoy que si estoy hoy con una enfermedad, el Señor está conmigo. Que si estoy mañana en salud, el Señor está conmigo. Que si mañana tengo trabajo, el Señor está conmigo. Si mañana pierdo mi trabajo, el Señor va a estar conmigo. Si mañana yo perdiera mi vida, el Señor también continuará estando conmigo, porque Dios nos ha dado la capacidad de poder resistir la peor tormenta que pueda venir en nuestra vida. ¿Cuántas cosas han acontecido en tu vida? Y todavía tú puedes decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Muchas personas que han atravesado las mismas circunstancias que tú no han podido resistir. Han caído abatidos y en el desespero tristemente han terminado con su existencia. Pero mientras tanto, tú que me estás escuchando, Dios ha sido fiel y te ha dado las fuerzas para resistir hambres, angustia, persecución, espada, cárceles. Cuántas cosas no hemos atravesado como seres humanos y el Señor todavía nos mantiene de pie. Y no es por nuestras propias fuerzas, sino porque el Señor cuida de sus hijos. Amén, hermanos. Amén. Ahora, en la abundancia y en la escasez, podemos tener que Pablo quiere presentar cuál es la actitud que debemos tener cuando estemos pasando por momentos difíciles. ¿Y cuál es la actitud? Primeramente, gózate en el Señor. No te rindas cuando los momentos se pongan difíciles. No pienses que el Señor te ha dado la espalda, ni te ha dejado solo, ni te ha desamparado. No pienses por ninguna forma que ya Dios no te va a suplir a tus necesidades. Por lo tanto, el apóstol nos enseña que ante el sufrimiento no debemos desanimarnos. Debemos mantenernos confiados en el Dios que es nuestro Salvador. No permitir que las circunstancias determinen cuál es nuestra actitud. Es fácil estar alegre cuando todo está bien. Es más difícil tener alegría cuando las cosas se complican. Pero el apóstol nos enseña a través de sus escritos que sí se puede mantener gozo y actitud correcta delante del sufrimiento. No podemos mostrar al mundo que como hijos de Dios estamos tan desesperados como aquellos que no conocen a Cristo. No podemos perder nuestra postura como creyentes. Tenemos que regocijarnos siempre en el Señor. El propósito de lo que Dios está permitiendo a través de esta enfermedad o este virus, el propósito que hay en el sufrimiento es que nos va a capacitar como iglesia para poder consolar a otros. Y eso es lo que tenemos que entender. Mira, vaya conmigo a la escritura, perdone, a veces me equivoco en pronunciación, pero vaya conmigo a la escritura en la carta de 2 de Corintios capítulo 1, versos 3 al 4. Dice la palabra de esta forma, 2 de Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por medio de Dios. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Es que primeramente Dios permite la tribulación en nuestras vidas
para que una vez podamos pasar la prueba, podamos consolar a aquellos que van a pasar por circunstancias similares a la que tú ya te has identificado con ellas. Lo que significa básicamente es que con el mismo consuelo que Dios te da, nosotros tenemos que consolar a aquellos que están en desespero en estos momentos. Darle una palabra de aliento a aquellos que están pasando sobre todo por momentos de desespero. Y sobre todo, iglesia, si tienes la oportunidad en estos días de compartir el pan con aquel que no tiene, hazlo. De compartir algún dinerito, si lo puedes hacer, también hazlo. Porque así mostramos el amor de Dios. No podemos colectar los diezmos y las ofrendas, pero usted puede utilizar ese dinero que le pertenece a Dios para bendecir a su vecino, para bendecir a su hermano, para bendecir a aquel que está en necesidad en estos momentos. Porque de eso se trata el Evangelio, de poder bendecir a aquellos que están pasando por momentos de dificultad, mostrando el amor de Cristo sobre todas las cosas. Dios nos enseña a esperar en Él. En ninguna forma podemos desesperarnos. Y sobre todo, si Él nos consuela en nuestras tribulaciones, también nosotros hemos sido llamados para consolar en las tribulaciones de aquellos que no tienen al Señor. ¿Qué nos enseña el sufrimiento? Primeramente, identificarnos con aquellos que sufren. Nos enseña a esperar en nuestro Señor. Nos liberta de nuestro propio orgullo y nos hace depender de la mano de Dios. El Señor en su palabra nos dice que Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Él se encarga de alimentar a las aves del cielo que no trabajan ni siembran. Él se encarga de darle vida a cada ser creado por Él. Y mantiene su mirada y sus ojos puestos sobre sus hijos. El orgullo de nosotros debe desprenderse y comenzar a ser humildes y a confiar en su provisión. El segundo punto es que podemos recibir fuerzas en la adversidad. Pablo hallaba sus fuerzas en Cristo. Él sabía que a pesar de que estaba encadenado y había pasado por momentos difíciles, de limitaciones, porque también el apóstol llegó a pasar hambres, llegó a pasar desvelos, llegó a pasar por naufragio, pasó por momentos de dificultad en su vida. Pablo entendía que sus fuerzas estaban en Cristo Jesús. No había otra victoria en su vida, no había otra seguridad en su vida que entender que el Señor estaba con él en medio de sus momentos difíciles. Lo que lo impulsó a él a cantar una vez en un calabozo que estaba atado después de haber sido azotado, y lo que lo impulsó a adorar al Dios que vive, al Dios que reina, no fueron los golpes, por el contrario, se puso a adorar a Dios después de haber sido golpeado fuertemente, encadenado en un cepo, y comenzó a cantar himnos de adoración al Rey que viene, al Dios Todopoderoso. Y dice la palabra que en ese momento la presencia de Dios llenó ese lugar, que las cadenas se rompieron y que hubo una gran libertad, porque hubo un carcelero que recibió palabra de consuelo por medio del apóstol. Imagínate, el que estaba sufriendo consoló a aquel que no estaba en su condición. Él se iba a quitar la vida por el temor de que si se escapaba algún preso, un carcelero para aquel tiempo en Roma perdía su vida. Pero Pablo, en medio de su dolor, consuela a un hombre, a una familia, y ese consuelo produce que ese carcelero, junto a su familia, vengan a Cristo y fueran bautizados. Poderoso es nuestro Dios. Sí, Pablo sabía que su fortaleza venía del Señor, que Jesús era la fuente y la seguridad de su éxito. Las circunstancias eran variantes en la vida del apóstol. El apóstol confiaba que Cristo era mayor que cualquier circunstancia, cualquier variante. Hermano que me escuchas, Cristo es la respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero dejarte saber en el día de hoy, no es que tenemos poder sobrenatural, es que en Cristo usted puede, como el apóstol, aprender, estar en abundancia y ser agradecido, y estar en escasez y de la misma forma ser agradecido. Pasar por circunstancias difíciles,
tener un matrimonio saludable en el día de hoy y un matrimonio que fracase. Tantas cosas que pasan en la vida del creyente que son inesperadas, pero son advertidas. Porque la palabra nos enseña que es necesario que a través de muchas angustias y tribulaciones nosotros pasemos al reino de los cielos. Y si las angustias y las tribulaciones son necesarias en nuestras vidas, es porque el Señor nos ha dado la capacidad de poder resistir las angustias y las tribulaciones. Por eso es que podemos resistir. Si el Señor ha entendido que es urgente, que es necesario, que es de vital importancia que pasemos por momentos difíciles, es porque ya Él sabe muy bien que lo que ha depositado en ti y en mí es más que suficiente para que podamos resistir en el nombre poderoso de Jesús. Sí. Cristo es la respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo está no solamente en nosotros, está con nosotros. Dios mismo no negó a su propio Hijo, lo entregó a la muerte por cada uno de nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos también con su Hijo todas las cosas? Entonces, si podemos decir que Dios nunca nos ha de dejar huérfanos. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos un Padre. Y la actitud de un padre es suplir a la necesidad de sus hijos. El buen padre va a atender, va a trabajar, va a hacer todo lo que tiene que hacer para darle alimento y sustento a sus hijos. El buen padre no lo va a librar a usted de los problemas. Le puede dar consejos, pero cuando usted determina tomar acciones diferentes a su voluntad, Él lo permite. Él sabe muy bien que tenemos que aprender a base de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Pero al final, como buen padre que es, Él está siempre pendiente. No nos ha dejado desamparados. Usted y yo tenemos un Padre. Y si le falta alimento, la palabra nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, Señor. Santificado sea tu nombre. Y venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en la tierra, así también en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Podemos orar confiados en que el Señor suplirá pan y suplirá vestimenta a cada uno de sus hijos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero terminar con esto. El Señor da fuerza al que está cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Este apóstol aprendió verdaderamente que el secreto de la vida como prisionero en Roma era, y esperando su ejecución, que Cristo no iba a retrasar su promesa. Él entendió la bienaventuranza y la felicidad de sufrir en carne propia para que el mensaje fuera expuesto. El apóstol quiere exhortar a que lee en el día de hoy cómo se puede guardar la paz en medio de la aflicción. Recuerde que usted cuenta con el Espíritu Santo para poder mantener su gozo en medio de las tribulaciones. En el día de hoy quiero compartir esta pequeña exhortación dejándote saber que el apóstol nos enseña a siempre estar alegres, no importando cuál sea tu condición en el día de hoy. ¿Qué desea Dios comunicarnos a través de todo lo que está pasando? No veamos verdaderamente que esta epidemia como algo que Dios ha enviado para castigar. Veamos verdaderamente que nuestro Dios es un Dios bueno y que en medio de todas las cosas Él sabe muy bien que nos ha dado la capacidad a través de su Santo Espíritu para resistir la prueba, para resistir la angustia, para resistir los momentos difíciles. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Verdaderamente todo lo podemos en Cristo. Así que no pierdas tu fe ni tu esperanza. Aprovecha la oportunidad. Como les decía al principio, tuve la oportunidad de dialogar con diferentes hermanos de la congregación y orar por ellos a través del teléfono. Y gracias le doy al Señor porque me dio las palabras para poder dejarles saber a cada una de las personas que hablé en el día de hoy que el Señor tiene el control de lo que está aconteciendo. No desmayen. Aprovechemos la oportunidad en el día de hoy de poder orar los unos por los otros, de buscar la unión familiar, de trabajar en nuestros matrimonios,
de esforzarnos como esposos, como padres que somos, de esforzarnos como líderes que somos de la comunidad y sobre todo de esforzarnos en el camino del Señor y poder llevar una palabra a aquellos que están en necesidad. Recuerda que somos consolados por parte del Señor cuando pasamos por momentos difíciles. De la misma forma, consuela a aquellos que necesitan ser consolados como tú lo has sido. Dios nos ha dado la capacidad de poder resistir. Mire, no hay nada creado en este mundo que pueda romper lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. La realidad es que si mañana las cosas se empeoraran, también tenemos que darle gracias al Señor y agradecerle al Señor porque sabemos que Él estará con nosotros para darnos las fuerzas, porque en Cristo somos más que vencedores. Padre, Señor, en esta gloriosa noche te doy gracias. Te pido, Padre, Señor, que tú te glorifiques en todas las personas que escucharon este mensaje en el día de hoy. Padre, te doy gracias, Señor amado, porque enséñanos, Señor, a tener ese corazón de siervos, de aprender a regocijarnos en medio de los momentos difíciles. Que podamos, Padre mío, Señor, entender que la prueba no se ha hecho para nuestra destrucción, sino para nuestra formación. Y ahora mismo, Padre, nosotros estamos siendo probados. En el mundo entero la fe del creyente, Señor, está siendo probada. Permite, Padre, Señor, que en el día de hoy podamos levantarnos en tu nombre con las fuerzas de Cristo Jesús y predicar el Evangelio a toda criatura. Te damos gracias por lo maravilloso que tú eres. Y permite, Señor, que haya consuelo y esperanza en aquel hogar que hoy no lo tiene. Y permite, Padre, Señor, que tu Espíritu Santo ministre y siga trabajando en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor amado, por el pan nuestro de cada día. Te doy gracias, Señor, porque las pruebas, Señor, permiten que nos acerquemos a ti. Y si hay algo que esta epidemia ha provocado, es que las personas te busquen. Señor, que la palabra se exponga a través de los medios, a través de estas plataformas, mi Dios. Padre, gracias, porque sin ti, Señor, nada somos. Pero contigo, Señor, todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo. Gracias. Bendecimos tu nombre. Y en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que levantes al caído, que le des fuerzas al que no tiene ninguna, Señor, en esta gloriosa noche. Te pido, Padre, Señor, que tú manifiestes tu gloria y tu poder. Levanta a aquellos que hoy, Padre mío, Señor, están sufriendo. Señor, hay muchas personas en los hospitales en el día de hoy, enfermos, condenados a la muerte física. Señor, pero en donde tú estás hay libertad. Y la muerte física no tiene autoridad sobre la vida que tú das a aquellos que en ti pongan su confianza. Así que levanta, Señor amado, al hombre y a la mujer. Y permite, Padre, Señor, que en estos tiempos, donde estamos en nuestros hogares, tengamos la oportunidad de reconstruir, de hacer cosas nuevas, de planear, Padre mío, de acuerdo a tu voluntad. Padre, y sobre todo, gracias, porque podamos de victoria en victoria y de poder en poder. Y las puertas del infierno no podrán detener a tu iglesia. Te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre poderoso de Jesús.